Padre, aquí estamos el día de hoy, Señor. Señor, esta tarde que venimos a adorarte, a exaltar tu nombre, hemos cantado, hemos adorado, Señor. Pero ahora queremos que tú hables a nuestros corazones. Queremos, Señor, regresar edificados. Que este tiempo, que este día, Señor, tu palabra venga a remover aquello que nos está estorbando, a remover aquello que no nos está dejando crecer en fe, Señor. Ministranos esta tarde. Nos preparamos para recibir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar y abra su Biblia en el libro de Lucas, y vamos a estar viendo el día de hoy el capítulo 8 de Lucas. Capítulo 8 del verso 4 en adelante. Semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe como fruto del Espíritu Santo. ¿Se recuerda? La fe como fruto del Espíritu Santo. Me quedé corto la semana pasada y tengo más para compartir con usted el día de hoy. Y hoy quiero hablarle acerca de ese crecimiento en fe. Estaba leyendo una porción bíblica y no sé si usted antes ha conectado esta porción bíblica con lo que es la fe, y es la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado la parábola del sembrador? Y, ¿verdad? Por supuesto hablamos del corazón y todo el asunto, pero hoy lo vamos a conectar con la fe. Mire, la semana pasada hablamos que cuando hablamos de fe, que podemos tener fe en personas, en cosas, en alguna deidad, en alguna opinión y en alguna religión. Y estuvimos hablando, nos quedamos en que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír, ¿verdad?, de la palabra, el oír la palabra de Dios. Entonces, hoy quiero empezar diciéndole que cuando tenemos nuestra fe, podemos tener dos errores relacionados con la fe. Una es tener la fe en la dirección correcta, tener la fe en personas, tener la fe en el trabajo. ¿Verdad? Con mi trabajo yo voy a salir adelante, tener fe en los estudios, en la profesión, en qué sé yo. Hay una diversidad de cosas que podemos poner nuestra fe, pero sería, a la luz de la palabra, sería tener la fe en una dirección incorrecta. Ahora, la otra sería tener la fe incompleta. Y de eso le quiero hablar el día de hoy, de tener la fe incompleta. Bueno, la palabra del Señor en Lucas capítulo 8 verso 4 dice que juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó, ¿dónde dice? En buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Recuerde, hablamos que del oír, ¿qué viene del oír? Viene la fe. Entonces le estaba diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga, escuche. Ahora, vienen los discípulos. Mire, hermanos, qué bueno que los discípulos lo llamaron aparte y le preguntan. Los discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto eran para los que querían destruir a Jesús. Esta es pues la parábola. Mire, empieza a explicarlo. La semilla es la palabra de Dios. Aquí tenemos, ¿verdad?, la semilla. Y los junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo
y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué dice? Para que no crean y se salven, para que no tenga fe, para que no crezcan en fe. Mira, interesante. O sea, está hablando, hermano, esto a mí me llamó bastante la atención. El sembrador, pues es Jesús, ¿no? Jesús vino a traer la semilla y dejó la semilla para que nosotros siguiéramos sembrando, plantando esa semilla, esparciendo esa semilla. ¿Cuál es la semilla, dijimos? Dijo Jesús, ¿no? Esa semilla es la palabra de Dios. La tierra, ¿cuál cree que es la tierra? La que ya sabemos. ¿Cuál es la tierra? Nuestros corazones. Pero va relacionado, hermanos, con la actitud. Con la actitud que nosotros recibimos esa palabra. Y entonces, cuando esa semilla es plantada y viene a germinar, ¿y qué es lo que empieza a crecer? ¿Qué empieza a crecer? La fe. Es la fe la que empieza a crecer, hermanos. El resultado de oír la palabra es la fe, ¿no? La fe viene por el oír la palabra. Y entonces, cuando esa semilla va creciendo, esa planta de la fe va creciendo, nos lleva a dar fruto. Interesante. Ahora, mire esto, hermanos. El propósito no es solamente la planta. ¿Cuántos han sembrado maíz alguna vez? Sí, varios, ¿verdad? Han visto una matita de milpa, ¿cierto? Entonces le llama una... ¿Qué le parece si usted siembra esos granitos, les sale, germina, sale la mata y se queda muy bonita la mata y no le produce ningún elote? ¿Cuántos estarían felices por eso? ¿No? Lo que queremos es el fruto. Jesús lo que quiere en nosotros es el fruto que produce la fe. El problema, mire, hermano, tener fe no lo es todo. Tener fe es el inicio. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? O sea, la fe es necesaria. Pero mire esto, hermano, no sé si usted lo había visto de esta manera. La fe es un medio. La fe no es un fin en sí. Se lo repito, la fe es un medio. La fe es el medio en el cual nosotros nos podemos acercar a Dios. O sea, el propósito de nosotros como cristianos no es solamente tener fe. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cierto? Supongo que todos los que estamos aquí tenemos fe, porque por eso estamos en este lugar, ¿no? Porque tenemos fe, porque creemos. Es más, en alguna ocasión Jesús dijo que hasta, mire, esto está un poco pesado, que hasta los demonios, ¿se acuerda qué fue el resto que dijo? Los demonios creen y tiemblan, ¿no? Creen, ellos pueden creer también. No es suficiente que usted tenga fe. Ay, soy una persona de fe. Qué bueno, pero ¿qué fruto está dando? ¿Esa fe está produciendo fruto? Jesús lo que espera en nosotros, hermanos, es el fruto, no la fe. Ponemos nuestra fe y empieza un caminar en Cristo. La fe es el camino, es la entrada que tenemos. Pero de allí en adelante esa fe, mire, cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando Juan el Bautista estaba predicando, todos ponían su fe en Dios y venían y se arrepentían y se bautizaban. Y después de él, ¿qué les decía? Que den ¿qué? Que den fruto digno de arrepentimiento. Si no, él les hubiera dicho, ya creen, ustedes ya creen, ya son salvos, quédense ahí. No, qué bueno que creen, ahora den fruto. Ahora den fruto digno de arrepentimiento. Y cuando miramos, amados hermanos, cuando miramos la parábola,
dice que la semilla cayó en el camino. La semilla que cayó en el camino son los corazones duros que oyen, pero el diablo los engaña con facilidad. Algo que me llamó también la atención, que cuando hablamos del camino, lo que hablamos es que en un camino, ¿quiénes pasan en un camino, hermanos? Todos, ¿no? Pasa de todo. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando hay un camino de terracería, cualquier planta puede salir alrededor. Cualquiera pudo haber botado una semilla ahí, si hay tierra, pues va a producir, porque es un camino. Camino es cuando escuchamos a Dios, ¿verdad? Bueno, por casualidad estaba ahí la radio, estaba buscando la Qué Buena y se encontró otra radio cristiana y empezó bueno, qué bonito, o escuchó de Dios, sí es cierto, Dios, ¿verdad? El camino, lo que pasa por accidente, eso es cuando hay, ¿verdad? El camino, la semilla que cayó en el camino, un corazón duro, pero algo que no está preparado para recibir la palabra. Lo otro importante es donde habían piedras. Los de sobre la piedra, dijo Jesús dando la explicación, son los que habiendo oído. Qué interesante. Recuerde que estamos conectándolo con la fe. Escucharon la palabra, habiéndolo oído. Mire esto. La fe en corazones de piedra, qué interesante, que lo recibieron, ¿cómo dice? Con gozo. Recibieron con gozo. Pero ¿sabe qué? No pueden haber raíces. Tiene poca tierra por encima, pero abajo hay piedra. No tiene raíces. ¿Sabe? Yo relaciono esto con lo emocional. Creen por algún tiempo, pero no resisten la prueba. Y en el tiempo de la prueba ¿qué dice que hacen? Se apartan. Mire, interesante. ¿La prueba de qué? ¿La prueba de qué? La prueba de la fe. Cuando nuestra fe es probada, cuando pasamos algo, cuando perdemos un ser querido, y entonces cuando confiábamos tanto en Dios que Dios lo iba a sanar y en algún momento pues no pasó, y ahora está la fe en el milagro, pero está en la fe que tenemos en Dios. Y empezamos con la fe y empezamos a renegar, empezamos a desviarnos de Dios. La fe está siendo puesta en prueba, pero cuando hay piedra en los corazones, hermanos, en un momento recibe con gozo y ahora sí vamos a entrarle, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero no tiene raíces. Por algún tiempo creen. Espero que no haya alguno así el día de hoy. Y si hay, ese es el tiempo de sacar las piedras, ¿no cree? ¿Cuántos están listos para sacar piedras? Eso, mis hermanos. Y va de menos a más, espérese tantito. Y entonces, hermanos, hay ahí esto. Entonces muchas veces, hermanos, solo somos emocionales. Y cuando viene la prueba, los primeros que salimos huyendo. Pero voy a seguir y después regreso con esto. La fe entre espinos. 14 dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de ¿qué? De las riquezas, los placeres de la vida. Y no, ¿qué dice? Y no llevan fruto. Interesante. Si hay espinos, no hay frutos. Ojo con esto, hermanos. No le está diciendo, no, el punto no es solo que vaya a germinar y que crezca esa planta. La que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, o sea, oyeron la palabra. Y sí hubo algo ahí, pasó algo, ¿no? Pero dice que después, esta palabra que está naciendo, creciendo, vienen los afanes de la vida. Vienen las riquezas, vienen los placeres de la vida. Y entonces lo desvían, dice, pero mira, te vas a perder esto. ¿Por qué no disfrutas esto? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a perder tu tiempo? Estos no producen fruto. Estos ni siquiera se alegran.
Los de la piedra sí, los de la piedra, ay sí Señor, gloria a Dios Señor, ahora sí Señor. En el momento emocional, en el momento bonito, ya no hayan que hacer. El problema es cuando pasó eso, se vienen abajo. Este que está entre los espinos, no, escuchó atento, tranquilo, dijo, es cierto, la palabra de Dios es cierta. Voy a cambiar, voy a seguir a Dios. Se va y vienen los placeres del mundo. Vienen las cosas, la riqueza, el trabajo y un montón de cosas que nos desvían y que se apagó. Nunca hubo fruto, nunca hubo nada. Hermanos, a veces estamos allí, vamos a la iglesia, pasan años yendo a la iglesia y no pasa nada en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de piedras, estamos llenos de espinos. No hay una tierra fértil. No hemos trabajado, no nos esforzamos. Mire qué interesante. Pero mire esto. Pero la tierra buena, ¿qué hay de la tierra buena? Verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son, hermano, esto está tremendo. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Cuántos de estos hay esta tarde? Y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. No dan fruto una vez al año. No dan fruto una vez a los 10 años. Hermano, el fruto es con perseverancia. La pregunta que aquí tenemos, hermanos, está tremendo. ¿Está fuerte la palabra? Eso. Mira, hermano, es tiempo de poder vernos con la palabra. Mire, hay otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representa a las personas sinceras y de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella con paciencia y producen una cosecha enorme. ¿Cuántas veces la palabra del Señor ha llegado? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo último que el Señor le ha hablado? Acuérdese, haga memoria. No me tiene que responder ahorita, haga memoria. ¿En qué área lo confrontó el Señor? Creímos al Señor. Y ahora el Señor dice, tienes que cambiar este estilo de vida. Ahora tienes que amar a tu prójimo. Ay, Señor, ¿de veras? ¿Sí? Ahí se va a ver el fruto. Por eso hemos estado hablando de ¿qué? ¿Cuál ha sido el tema de los últimos domingos? ¿Alguien se acuerda? El fruto del Espíritu. Hemos hablado del fruto. Lo que la fe va a producir en la vida de cada uno de nosotros. Si el Señor nos habla del amor, si el Señor nos habla del perdón, ¿y qué tal si el Señor nos habla de las finanzas? Ay, Dios mío, ¿no? Agáchese, hermano. ¿Qué tal si el Señor nos confronta y nos dice, bueno, aquí está la palabra, ¿no? Que obedecen, honra al Señor. ¿Cuántos saben ese texto? Honra al Señor con tus bienes. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro proveedor? ¿Cierto? Y ahora la otra pregunta sería, ¿y cuántos le somos fieles al Señor? Ya no dígame. ¿Sí me explico? Yo creo que el Señor es mi proveedor. Ay, entonces usted invierte en su reino. Eso sí no, usted. Eso sí no. Eso no es para mí. Eso era del Antiguo Testamento, pastor. Entonces las bendiciones también eran del Antiguo Testamento. No, déjeme esas, ¿no? Esas déjemelas aquí. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la fe? Pues tiene que ver mucho. Si le creemos a Dios, tenemos que dar fruto. Tenemos que creerle al Señor al 100%. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cierto? Tenemos que entrarle con todo al Señor. No podemos ser cristianos a medias. Hermano, le va a dar el fruto que es. Va a empezar a crecer. La semilla cuando empieza a germinar. ¿Ha visto usted cuando una semilla germina en la tierra? ¿Qué pasa con la tierra que está encima?
se queda igual, se queda intacta. Hermano, empieza a romper todo y rompe la tierra y viene con fuerza y va creciendo. Eso es lo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros, hermanos, seamos tierra fértil, que nosotros tengamos como propósito crecer, tener una tierra fértil. ¿En dónde está poniendo la semilla de la palabra de Dios? ¿La está tirando en el camino? Como caiga, ¿no? Es la palabra, sí, pero ahí tírala, no se preocupe, ¿no? O hay espinos ahí donde va a ponerla. ¿En dónde? Qué interesante, ¿no? Si Dios le diera así físicamente en su mano la semilla y le dijera, mira, esta es la semilla de la fe. Ten esta semilla a cada uno en su mano. Esta es la semilla. Plántala en un lugar especial. ¿En dónde la plantaría, hermano? Cuando fuera entrando a su casa aquí, que quede esto, no que quede algo, lo que quiera. ¿Lo haría entre espinos? ¿Lo haría entre las piedras? Póngase a pensar si no es eso lo que está pasando. ¿Qué hay en mi vida? Pero mire, no se preocupe que voy rápido con esto. Entonces, la fe completa que hablamos incluye las siguientes áreas. El intelecto, por supuesto. La fe empieza por el oír va al intelecto, va a lo que sabemos. La fe también se conecta con las emociones, somos personas de emociones. Qué bueno, ¿verdad? Adorar, exaltar, emocionarnos con el Señor. Es bueno, hermano. Pero ¿sabe qué? También necesita el tercer ingrediente. ¿Cuál es el tercer ingrediente? Obediencia. Y ahí es donde nos cuesta, ¿no? ¿A alguien le cuesta la obediencia? Y eso es lo que necesitamos. Obediencia, ya está lo primero. Ya está la semilla, ya está la palabra, ya está usted aquí, hermano. Ahora lo que necesitamos es la obediencia. ¿La obediencia en qué? En lo que la palabra del Señor dice. No se quede con una parte, solo lo que le conviene. Solo algo pues que le hable al hermano, ¿no? Voy a buscar algo que le hable. No, esta palabra era para la hermana, lástima que no vino al culto, ¿no? Es para nosotros la palabra. Y continuamos, hermanos. Y entonces dice, la clave para tener una fe fructífera está en nuestra actitud ante la palabra y la obediencia. Interesante, la actitud para recibir la palabra. Yo puedo cerrarme, ¿verdad? Estar cerrado, no, y así estoy en lo correcto, no cedo, no quiero. Ojalá que termine ya el pastor, así nos vamos, ¿no? Y se acabó esto. La actitud. Una mala actitud, hermano, una mala actitud no va a producir nada, hermanos. Tengo que serles sincero. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Para prepararnos, ¿para qué? ¿Para que nos caiga bien el almuerzo? ¿Para qué nos estamos preparando, amados hermanos y hermanas? Estamos preparándonos para irnos con Cristo. Estamos preparándonos, hermanos, para ser parte, ¿verdad?, de esa novia sin mancha, sin arruga, esa iglesia, hermanos, que ama a Dios, que obedece a Dios. Entonces no puedo darle las cosas a medias. Necesitamos ser obedientes. ¿Sabe? Estaba leyendo ahí y cuando continuaba leyendo, llegué a leer esto otro que quiero compartírselo, hermano. Quizás va a ser rapidito, pero se lo voy a compartir. Al seguir leyendo la palabra, todo lo del sembrador me gustó mucho, lo vi desde otro punto de vista. Pero después de eso vengo al 16. Mire, este fue un tremendo sermón, enseñanza que Jesús dio sobre la fe. Ahora viene el 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama, sino que la pone en el candelero. ¿Para qué? Mire, hermano, esto está tremendo. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto y que no haya de ser conocido y que salga a la luz. Dice, mirad pues, ¿cómo dice? ¿Qué dice, hermano?
que miremos cómo oímos. ¿Eso está diciendo, sí o no? Mirad cómo oís, cómo oyen, cómo oímos. ¿De qué manera estamos percibiendo el mensaje? Dice, mirad, porque todo el que tiene y todo el que no tiene, ¿sabe? Qué interesante. Muchas veces cuando tenemos poco, ¿no? Tenía sus $5 ahí y perdió los $5. Cabal, dice la palabra, ¿no? Aún de lo poco se le quitará. Pero ¿sabe qué? Si miramos esto desde el punto de vista de la fe, en el principio del texto decía que llegó el sembrador, tiró la semilla, pero estaba duro, no apreció la semilla. Lo poco que tenía solo la semilla, no había germinado, no había crecido, nada. Lo poco que tenía vino el enemigo y se lo llevó. Lo poco que tenía se lo quitaron, hermanos. Si esto lo relacionamos con la fe, cuando hay un poquito de fe y nos quedamos solamente tranquilos y no actuamos en esa fe, ¿sabe qué pasa? Esa fe desaparece. Esa fe se la quitan completamente. Lo poquito que tenía de fe se lo quitan completamente. Mire interesante eso. Ahora, no saquemos el otro texto que dice que si tuvieras fe como el grano de una mostaza, porque ahí está diciendo que esa mostaza germina y se vuelve un árbol y que hay hasta pájaros ahí. O sea, el proceso de crecimiento que pasa es lo que está hablando en ese versículo. Pero ahora aquí está hablando que de lo poco, si hay una fe pequeñita, esa fe se va a acabar, hermano. ¿Sabe qué sería bueno? Que si la fe es pequeñita que usted tiene, trate de incentivar, de creerle al Señor, de cuidar esa fe para que esa fe crezca. Porque también dice que al que tiene más se le dará. Si su fe va creciendo, esa fe se va a multiplicar. Usted decide cómo vive. Si vive con una fe pequeñita, hermano, que lo traen arrastrando apenas y llega a la iglesia, ya vine, aunque sea echarme un sueñito, pero vine, ahí estaba, ¿no? ¿A dónde lo va a llevar esa fe? ¿A dónde lo va a llevar esa fe? No lee la palabra, no escucha la palabra. ¿A dónde va a llegar, amado, amada hermana? ¿A dónde vamos a llegar así? Necesitamos esforzarnos en nuestra fe. Quiero compartirle un par de notas con esto. Algo más interesante también. Mire, estas notas que tengo aquí dice, el fruto no se puede esconder. Hermanos, dice, tenemos una luz, ¿no? Y esa luz no se puede poner debajo de un cajón. Imagínense una vela. En aquellos tiempos la luz pues no era un foco de LED, ¿verdad? Que tenían ellos. Imagínense una vela. Usted la pone y la tapa con algo. ¿Qué va a pasar? Se apaga. La luz tiene que brillar. El fruto no se puede esconder. El fruto del Espíritu en su vida, en mi vida, amado hermano y hermana, debe de ser visible. No podemos ser cristianos de la secreta, donde solo usted sabe que es cristiano. Solo usted lo sabe. Todos sus actos indican lo contrario. No hay fruto. El fruto se va a ver. ¿Ha visto un árbol con manzanas? Lo primero que se ve es el fruto, ¿cierto? Con naranjas. ¿Cuántos vieron los árboles de naranja? Mire, hermano, lo primero que se ven son las naranjas. El fruto es lo primero que se ve. El fruto no se puede esconder. O sea, o tiene fruto o no tiene. Así de sencillo. Segundo, pongamos cuidado cómo oímos la palabra. Y eso nos decía ahí la palabra. Que cómo estamos escuchando. Con qué actitud está escuchando la palabra. Y tercero, la fe crece o disminuye. Así de sencillo. Su fe o crece o disminuye. Costumbre le puede quedar. La tradición de venir los domingos a la iglesia le puede quedar. Eso no se lo quitan, ¿no? Pero la fe es diferente. Su fe o crece o su fe disminuye. O su fe se acaba, se muere. Después somos
muertos vivientes, que andamos caminando, pero no hay nada dentro. Entonces, cuidemos nuestra fe. Y quiero terminar con esta pregunta. Esta pregunta me sorprendió bastante. Mire, estaba Jesús después de toda esta gran enseñanza. ¿Cuántos creen que esta es una gran enseñanza del Señor? Después de esta gran enseñanza, dice que aconteció un día que entró Jesús en una barca. Estoy en el verso 22, ahí en el mismo 8. Aconteció que un día entró Jesús en una barca con sus discípulos y Él les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba, ¿verdad?, el donde ellos estaban, y peligraban. Y vinieron a Él, le despertaron diciendo: maestro, maestro, perecemos, maestro. ¿Cuántos habían escuchado ese pasaje bíblico? Amén. Y sabe que la mayoría de veces hablamos: bueno, Jesús va ahí en la barca, confía, tranquilo y todo eso. ¿Cierto? Que Jesús va en la barca. Y cierto, Jesús iba en la barca y es bueno que vaya. Pero mire, me llamó la atención el verso 25. Y en el verso 25 les dice: ¿dónde está vuestra fe? Qué interesante. ¿Dónde está vuestra fe? Y mire, esta pregunta, no sé si usted alguna vez le ha puesto coco a esto, pero cuando uno empieza a pensar: ¿dónde está vuestra fe? O sea, los discípulos lo despiertan. Le pregunto a ustedes: ¿hicieron bien o hicieron mal en despertarlo? Primer pregunta. Al parecer, hermano, la fiesta terminó en paz. Al parecer ellos hicieron lo bueno, hicieron un favor al resto, ¿no? Despertar a Jesús para que hiciera algo, para que pusiera la paz. Y dice que la palabra del Señor dice: despertando, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Me está siguiendo? Y se atemorizaron, y atemorizados, se maravillaban. Y se decían unos a otros. ¿Qué se decían unos a otros? Ahora, le regreso otra vez la pregunta. ¿Creen ustedes que ellos tenían una fe firme que el Señor iba a hacer eso? ¿Ah? Estos dicen que no, aquellos que sí, a los otros que mejor me espero, ¿verdad? Para no... Mire, mejor se los explico, ¿no? Mire, interesante. Él les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿A qué les suena eso? ¿Les suena a felicidades, muchachos? ¿Qué fe que tienen? Buena equipo, ¿no? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena esa palabra? ¿Dónde está vuestra fe? ¿A una reprensión, a una llamada de atención o a una felicitación? Y mire lo que sigue. Después que ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¡Qué interesante! Ellos no estaban diciendo que Señor, va a hacer ahorita un milagro. No, que se despierte, por lo menos que nade algo, pues no, que no lo agarre dormido de esta tormenta. Haciéndole un favor estaban, en otras palabras. ¿Me está siguiendo? Porque lo que le está diciendo es: ¿dónde está vuestra fe? Y sabe que esto lo estaba conectando a lo que le decía hace un momento. ¿En dónde está nuestra fe? Nuestra fe está en lo intelectual nada más. ¿Qué es lo intelectual? Usted sabe la Biblia y usted sabe muchas citas bíblicas. Ay, hermano, mire esto y la Biblia dice esto, dice el otro. Pero es una fe teórica. Lo sabe. El intelecto está lleno de información. Y entonces se quedó solamente con esa fe. ¿Cree usted en Dios? Claro que creo. Mire, la Biblia lo dice, yo creo, y ahí se quedó.
Está el otro, y eso es muy interesante, hermano, porque recuerde que hablábamos del que tiene piedras y espinos. Está el otro que tiene una fe emocional. Y ya se lo expliqué así rapidito hace rato, ¿no? Lo emocional se mete con Dios y en ese momento de éxtasis le promete al Señor hasta que va a vender la casa, hermano. Señor, lo que sea te doy, te entrego, aquí está mi vida, Señor. Pero ya el otro día que ya le pasó, ay, Señor, lo vamos a pensar mejor, ¿no? Emocional, la emoción en el momento, pero no hay resultados, no hay obediencia. Sabe que la tercera parte que yo le hablaba de la fe completa, es la fe que tiene obediencia. La fe que quiere el Señor es la fe que da fruto. Y por eso dice que la buena tierra, hermanos, no solo, mire, la buena tierra tiene que ver con un corazón bueno y recto. Tiene que ver que retiene la palabra oída, se queda en la palabra en su corazón. Y tercero, da fruto, esto me gustó bastante, con mucha perseverancia. No de vez en cuando. Da fruto con mucha perseverancia. Yo quiero hacerle la pregunta el día de hoy, que Jesús le hizo a los discípulos. Es más, me retracto. Jesús le hace la pregunta a usted el día de hoy. La misma que le hizo a aquellos sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Jesús le hace esta pregunta: ¿en dónde está tu fe? ¿Es una fe de intelecto? ¿Es una fe teórica nada más? ¿Es una fe solo en lo emocional? ¿O es una fe fructífera? Es una fe que está dando frutos, que está dando pasos, que está creciendo. ¿Se ve el fruto en su vida? ¿Se puede ver? ¿Los compañeros de trabajo pueden ver el fruto en usted? ¿En su casa pueden ver el fruto del Espíritu en su vida? ¿Qué le parece si se pone de pie? Y terminamos hablando con el Señor. ¿A alguien le habló el Señor en esta tarde? ¿Qué le parece si hablamos con el Señor? Señor, no quiero tener una fe solo teórica. Quiero teoría, por supuesto. Quiero aprender. Quiero saber tu palabra, pero no quiero quedarme ahí. Quiero llegar a la obediencia. Quiero llegar a la práctica, Señor. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Y eso dice Santiago. Santiago dice: amados hermanos míos, no sean solamente oidores de la palabra, ¿se acuerda? Sino que seamos hacedores de la palabra. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento, Padre. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra es eficaz. Tú nos confrontas, tú nos hablas, Señor, a veces es dura tu palabra, como dijo Pedro, Señor. Es dura tu palabra, Señor. Pero también Él lo dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y Señor, tu palabra es buena para nosotros. Tu palabra nos ayuda a crecer, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a entender y a vivir una vida diferente. Esta tarde, Señor, queremos ser honestos contigo, Señor. Queremos ver nuestro interior. Es como el camino, nuestro corazón. ¿Qué tipo de tierra soy, Señor? ¿En dónde estoy plantando esa semilla que tú me das? Señor, si hay piedras ahí en este corazón, yo te pido, Señor, que la quites, que me dé la sabiduría de quitar esas piedras, de quitar esos espinos que están ahogando mi fe. Señor, quiero crecer en fe, quiero conocerte, quiero adorarte, Señor. Quiero vivir una vida diferente. Tú me confrontas hoy preguntándome dónde está mi fe. Señor, queremos crecer en fe. Queremos vivir de una manera diferente. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Esta tarde, Señor, que vamos a participar de tu santa cena, Señor. Gracias por invitarnos a tu mesa, Padre. Gracias. No somos dignos, Señor. No somos dignos por nuestra fuerza, pero sí por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Señor, si tú nos has redarguido en esta tarde,
Si hay un pecado en nuestras vidas, si estamos viviendo una doble vida, si te estamos fallando, si el fruto de tu espíritu no está en nosotros, perdónanos. Tómese estos minutos, amados hermanos, para pedirle perdón a Dios realmente. Que nos acerquemos con un corazón sincero delante de Dios. Usted sabe cómo está su vida, usted sabe cómo está su corazón. Pablo decía, no participen indignamente. Indignamente.